Esta ponencia quiere ser una presentación de algunos de los principales aspectos abordados en el análisis de los laberintos de los beatos del siglo X, incluyendo los problemas teóricos y decisiones metodológicas que he considerado en dicho estudio. El laberinto de letras, que es una especie de ex libris, un paratexto que da comienzo a algunos beatos, es uno de los diagramas estudiados en mi tesis doctoral titulada Ver, leer y recorrer, diagramas de pensamiento en los beatos del siglo X. Este título da cuenta del objeto de estudio, que son los diagramas de los libros que hoy llamamos beatos, pero también alude a las disposiciones y acciones de los lectores de los códices medievales frente a estos diagramas. Esto de ver, leer y recorrer adelante resultados de la investigación acerca de los modos de uso de estos códices y de sus diagramas. Porque estoy diciendo que los libros como los beatos del siglo X no solamente están hechos para ser leídos, sino para ser vistos y recorridos, involucrando en los monjes, que son los receptores de estos comentarios al Apocalipsis de Beato, más operaciones del cuerpo y de la mente de los que se requieren para leer o para escuchar la lectura. La relevancia que he dado a la forma de uso de los diagramas habla también de una perspectiva de estudio que no solamente se queda en el nivel iconográfico, sino que se vuelca hacia el objeto libro y a las relaciones que se pueden establecer entre este objeto, sus creadores y sus usuarios. Esta perspectiva implica que cada vez que me enfrento a un diagrama, lo analizo por una parte en tanto objeto ligado al códice al que pertenece, a sus funciones y modos de uso, y por otra parte en tanto imagen ligada a otras imágenes, como emergencias culturales que perviven en formas no hegemónicas. Aquí estoy bebiendo de la teoría del Nachleben de Barbour. En síntesis, planteo que el lugar del diagrama es el de la tensión entre texto, imagen y cosa dentro del objeto. Se les llama beatos a las copias al comentario Apocalipsis que Beato de Liébana realizó en Cantabria en el siglo VIII. Hasta hoy sobreviven cerca de 30 copias confeccionadas entre los siglos X y XIII. Mi trabajo ha girado en torno a los diagramas de las copias del siglo X, específicamente el laberinto de letras, la tabla del anticristo y el estema genealógico de Cristo. De acuerdo con lo expuesto acerca de la metodología de acercamiento al objeto de estudio, he considerado el lugar del laberinto de letras en el contexto del libro en que se encuentra. La mayoría de las veces está al comienzo, presentando el libro que se abre. Se puede entonces decir que pertenece al conjunto de paratextos de apertura, como en el Beato de Valcavado que muestro aquí, donde aparece haciendo par con una página habitada por una cruz de Oviedo, haciendo un conjunto con ella. Por ahora solamente menciono esta relevante cuestión que tiene consecuencias tanto en el modo de uso como en la interpretación de la polisemia de su significación, porque ahora quiero desarrollar otro aspecto de mi estudio. Este aspecto avanza en torno a la definición de esta figura como laberinto. La primera pregunta al respecto es si esta figura que preside la página de este frontispicio es realmente un laberinto en el sentido clásico del concepto,
por lo que es necesario establecer relaciones de forma y significado entre los laberintos de letras de los beatos y los laberintos como tradición occidental. Siguiendo la tradición warburgiana, el problema del qué es se aborda buscando el de dónde proviene y estableciendo a través de la descripción y el análisis de los elementos que lo constituyen, en especial de algunos no esperados y de detalles, las señales que dan cuenta de estos orígenes escondidos. La segunda pregunta sustantiva ha sido cómo y para qué se realizaron estos laberintos en el contexto de los frontispicios de las copias de los beatos del siglo X. Esta pregunta también induce a analizar las características formales de la figura para encontrar indicios acerca de las funciones, modos de uso y atribuciones de significado de estos laberintos en los beatos. En esta presentación voy a mostrar parte de este camino y algunas conclusiones a las que he llegado. Los laberintos de los beatos del siglo X, que constituyen mi objeto de estudio, son los de los beatos Morgan y de Valcavado, ambos con formas de rombo y decoración vegetal, y en el caso del de Valcavado también decoración animal, ambos con marcos decorados que rodean al rombo de letras, pero en uno de los casos el marco sigue la forma del rombo y en el otro el marco es un rectángulo que inscribe al rombo. El laberinto del Beato Morgan dice Sancti Michaeli Liber múltiples veces, partiendo desde el centro que marca SCI de Sancti hacia las 4 direcciones cardinales formando una cruz, llegando hasta la B de Liber en el margen. Este Sancti Michaeli o San Miguel da cuenta del lugar al que pertenece el libro que se presenta. Un acercamiento al centro permite ver tanto la formación de una cruz como las 4 primeras, con las 4 primeras M azules, como un primer rombo a partir de las mismas letras. Con cada una de las letras que componen la frase, se van formando rombos concéntricos y la misma frase se va repitiendo en forma de aspas quebradas en diferentes posiciones, permitiendo que el usuario vea, recorra y juegue con el laberinto de letras, descubriendo los diferentes caminos, pero siempre desde el centro hacia las orillas. Hay muchas más posibilidades de las que muestro aquí. El mismo juego se consigue en el rombo de Valcavado, esta vez con la frase Sempronius aba librum. Esta vez ya no se trata de la presentación del libro asociado a un lugar, sino al abad que lo encarga. Al igual que en el laberinto de Morgan, estamos frente a la presentación del libro que se abre. La existencia de un cuadrado central de importancia al que conducen los caminos, la existencia de un marco que limita la periferia del laberinto y la presencia de decoraciones vegetales extramuro son características comunes entre los laberintos romanos y los laberintos de Morgan y de Valcavado estudiados. Pero también hay otras similitudes. Por ejemplo, en el laberinto del Beato Morgan, las líneas que forman una retícula donde van las letras semejan a teselas de un mosaico. Y la orla con elementos vegetales que rodea al rombo son semejantes a las orlas de esos mismos mosaicos pavimentales que afirman
la referencia a muros de ciudades. Hay así una asociación conceptual entre los laberintos de letras de estos códices y los laberintos en general del mundo antiguo. Sus antecedentes se encuentran también en detalles de mosaicos romanos, como el de la Casa de los Mosaicos de Lugo, que si bien no es exactamente un laberinto, alude al tema presentando al centro a Pasífae, Dédalo y al Minotauro dentro de un palacio laberinto. Aquí, a la izquierda, podemos ver cómo las figuras de la periferia coinciden con figuras que están en los laberintos del Beato Morgan, las flores de loto con hojas acorazonadas, aquí y aquí. Más todavía con figuras del Beato Valcavado, donde las figuras de rombos concéntricos rodeados de una trenza se dan de manera idéntica. Elementos asociados a la idea del laberinto, como grecas, trenzas, roleos de vid y de hiedra, flores de loto, rombos, esvásticas, están presentes no solamente en los laberintos de Morgan y Valcavado, sino en otros beatos y códices. Hay que subrayar un elemento esencial donde convergen los laberintos clásicos de origen cretense, como el de la izquierda, con el tema del Minotauro y el de los beatos. Este es que la cruz del centro marca los puntos cardinales y permite la conjunción del círculo y el cuadrado. Las aspas que se crean con los caminos de letras en estos beatos dan esta posibilidad de movimiento y de constituir un círculo a partir de él, así como la disposición sobre un eje de la figura del rombo invita a la rotación. El laberinto del Evangeliario de Echternach del siglo IX es el que mejor muestra el sentido de rotación de estos rombos de letras que se leen múltiples veces partiendo desde el centro, pues las letras de la frase desplegada hacia la izquierda están invertidas, lo que anuncia que una vez que avancen estas aspas, adquirirán el sentido normal de lectura. Como ven, la letra central es la de E de Evangelia, palabra que hacia la derecha va en un sentido y hacia la izquierda está al revés. Hacia abajo continúa la palabra veritati, formando aspas quebradas como las de las esvásticas. También es relevante la presencia de nudos salomónicos en el laberinto de Valcavado y de esvásticas en códices de otros laberintos de letras hispanas. Todos ellos aluden a la reconciliación entre el círculo y el cuadrado, que nos permite un acercamiento a nivel de significado, porque las esvásticas dan vueltas también, te permiten, porque digo que es la reconciliación del círculo y el cuadrado, porque tanto los nudos salomónicos como la esvástica permiten visualizar la posibilidad de la rotación y de que lo que es cuadrado se convierta en redondo. Esta reconciliación del círculo y el cuadrado, complejizada con los rombos concéntricos en los beatos, nos acerca a la consideración de la forma de uso de los laberintos romanos, que es la de prestarse para ser recorrida por un caminante que llega al centro después de dar todas las vueltas que el camino le exige, aludiendo al rito del ciclo vida, muerte,
Renacimiento. Podemos hacer la comparación con el primer laberinto de letras cristiano conocido, el de la iglesia de San Reparatus de Argel. A la derecha, es un laberinto doble, con un camino que incluye un hilo de Ariadna en la parte exterior y un centro constituido por un laberinto de letras muy similar al de nuestros beatos, donde se inscribe Santa Iglesia en todas las direcciones, aludiendo al lugar al que se va a ingresar. Aquí se puede apreciar mejor el hilo de Ariadna a la derecha y el centro de letras dentro de los cuadrantes donde va el camino. A la izquierda, la reproducción del detalle de la lectura y diferentes caminos posibles en rojo. Este laberinto comparte con el de los Beatos, que se encuentra a la entrada del lugar que el propio laberinto anuncia, en un caso del edificio y en el otro del libro. En el caso de San Reparatus, lo vemos en el plano que muestro aquí, que es una reconstrucción, en la entrada norte de la iglesia. La idea en ambos casos es la misma. Se va a ingresar a un recinto sagrado, iglesia o libro. Se hace una autorreferencia al mismo a través de la inscripción en el lugar, el libro de San Miguel, el libro del abad Sempronio o la Santa Iglesia. Es un objeto que está en ese lugar para ser recorrido y que prepara al fiel para el ingreso al lugar sagrado. Los laberintos tradicionalmente son lugares donde se hace el rito de la peregrinación y recorrido de transformación, llevando a quien lo recorre de la muerte a la vida, del mundo profano al sagrado, de un estado de conciencia común a uno superior. El de San Reparatus tiene dos laberintos interconectados, el de los cuadrantes, que representa al mundo exterior, terreno, y el laberinto interior de letras, que representa a la iglesia. En el laberinto de Valcavado, a la derecha, esta interacción entre tierra y cielo o entre espacio profano y sagrado se da entre el rombo de letras con el camino interior y el rectángulo que demarca los muros de la ciudad representativos del mundo. La manera de aludir al mundo terreno que encontró Obeco, el ilustrador de este beato, cuyo nombre dejó consignado en el colofón, es muy ingeniosa, haciendo que el marco adquiera el ciclo vital de la Tierra, dibujando allí, entre los nudos salomónicos, alusiones a los fenómenos de la naturaleza que marcan las estaciones del año. Para percibir este significado del marco, hay que detenerse a observar. No solamente se va a comprender leyendo y rumiando la lectura dentro del laberinto de letras, sino que hay que lograr unir lo que está dentro con su marco, con su límite. Nuevamente estamos en el ámbito de la interacción entre lo terreno y lo celeste, a través de diversas operaciones a las que es incitado el usuario de este diagrama laberinto. En la investigación de los tres diagramas que he estudiado, se da este elemento común: la disposición de estas figuras como caminos para recorrer. Esta es una de las conclusiones más relevantes de este estudio. Los diagramas se ven, se observan, como un espectador mira imágenes.
son lugares para detenerse y ver de una mirada, desde arriba, un espacio diseñado de modo global, apelando a una mirada de síntesis donde el tiempo se detiene. Es que los diagramas tienen un lenguaje propio, basado en un tipo de pensamiento, como dice Jean-Claude Schmitt, perfigura, que reduce el tiempo de la mirada y la decodificación y se diferencia del pensamiento lineal de la lectura discursiva que necesita de ese tiempo para desplegarse sucesivamente. Pero a la vez, los diagramas tienen letras para ser leídas. En el caso del laberinto y también de los otros diagramas estudiados, luego de esta mirada amplia que atrapa al visualizador, ocurre una caída en el diagrama, que se lee recorriéndolo y ocupándolo como juego, creando caminos, eligiendo alternativas, ocupando el ingenio y el sentido de espacialidad para armar figuras. Son, como plantea Jeffrey Hamburger, herramientas de pensamiento creativo, tanto por parte de sus hacedores como de sus usuarios. Los diagramas de los beatos del siglo X han sido concebidos y utilizados por monjes que viven la lectura y la elaboración de los códices sagrados como parte de una ortopraxis, como plantea Mary Carruthers. Podemos establecer entonces que los diagramas que se desarrollaron en los libros medievales dieron lugar a la generación de pensamiento de un nuevo tipo, donde se encuentra la visualidad, la emoción y la corporalidad.